que les recomiendo que anoten en el cuaderno para el examen. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo un poco más dinámico porque es un poco difícil. No podemos dormir. Yo también. Muy bien. ¿Qué es neumonía? ¿Quién sabe? A ver, vamos. ¿Qué es neumonía? ¿Qué quiere decir que es neumonía? Porque si no sabemos qué es neumonía, no vamos a hablar sobre neumonía de la comunidad, neumonía hospitalaria, neumonía típica, neumonía del paciente inmunosuprimido. ¿Quién sabe qué es neumonía? Todos decimos neumonía, ¿no? Pero ¿qué es la neumonía? ¿Qué es la neumonía? Puede ser la vía infecciosa, Una infección pulmonar. ¿No es cierto? Es la definición clásica de neumonía, ¿no? Pero hay otro tipo de definición también de la neumonía. Una es la infección del parénquima pulmonar, ¿no es cierto? La otra definición que se maneja también es la inflamación del parénquima pulmonar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque van a ver esos clases más adelante de neumología, cuando hablen, por ejemplo, de enfermedades intersticiales, van a hablar de neumonía, por hipersensibilidad, patrones tomográficos de neumonía intersticial, usual, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, para que sepan, ambas definiciones son totalmente válidas. ¿Listo? Más que todo, para las guías de enfermedades infecciosas, las guías que pueden encontrar, la guía europea, la guía americana, la definición de neumonía es la infección del parénquima pulmonar. ¿Listo? Entonces, si es una infección del parénquima pulmonar, ¿qué microorganismos pueden causar infección del parénquima pulmonar? ¿Tú qué crees? Bacterias. ¿Qué más? Hongos. Hongos. ¿Qué más? Virus. Virus. ¿Qué más? Parásitos. Parásitos. Muy bien. ¿Algo más que te pueda causar infección del parénquima pulmonar? Minerales. Infección, ¿de cuándo? O inflamación, lo que podrán causar. No, inflamación mineral, pero infección no. Claro, la infección, agentes infecciosos, no todos los que has mencionado, está bien. Pero si hablamos del concepto de inflamación del parénquima pulmonar, que lo van a manejar en clases de enfermedades intersticiales y ocupacionales, esa inflamación puede ser secundaria a inhalación de partículas, polvo orgánico, polvo inorgánico, ¿listo? Exposición a fármacos, etcétera, etcétera. O también las enfermedades autoinmunes pueden causar inflamación del parénquima pulmonar. La radiación también, por ejemplo, la quimioterapia, todo eso puede causar inflamación del parénquima pulmonar. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuáles serán los factores de riesgo para que un paciente o una persona tenga neumonía? ¿Cuáles creen que sean los factores de riesgo? La edad, mayor de cuánto? 60 Mayor de 60 años, ¿no? Los adultos mayores. Bien, es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo. Los inmunosuprimidos. Pacientes inmunosuprimidos, ¿no es cierto? ¿Qué más? Las infecciones respiratorias o Pacientes recurrentes. diabéticos también, sobre todo los mal controlados, ¿no? ¿Qué más? ¿Algo dijiste? ¿Algo más? Infecciones respiratorias o recurrencia. Como un factor de riesgo. El factor de riesgo vendría a ser que el pulmón tenga alguna anomalía estructural, una cicatriz o una secuela, y eso condiciona infecciones respiratorias a repetición y por ende neumonías. Entonces sí, es un factor de riesgo. Por ejemplo, pacientes que han tenido tuberculosis, que han tenido neumonías antes, que los han operado del pulmón, o que tienen alguna malformación congénita, por ejemplo, fibrosis quística. Ocurre, ¿no? ¿Qué es lo que causa? Presencia de bronquiectasias y episodios de infecciones, neumonías a repetición. ¿Listo? Dijeron inmunosupresión, ¿no es cierto? ¿Es lo mismo inmunosupresión que inmunodepresión? ¿Es lo mismo o son cosas diferentes? Son cosas diferentes. Hablamos de un paciente inmunosuprimido o un inmunodeprimido. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Qué es un paciente inmunosuprimido? ¿Ah? ¿Qué significa? Este es un paciente inmunosuprimido. ¿Qué significa?
inmunodepresión, ¿qué es? No consume medicamentos para contribuir su inmune, pero está deprimido. Inmunosuprimido no hay inmunidad. Inmunodeprimido la inmunidad está disminuida. ¿Listo? Entonces un paciente inmunosuprimido puede ser por toma fármacos, como dice su compañera, toma inmunosupresores y su inmunidad en el suelo. Pacientes inmunodeprimidos. El paciente diabético es un claro ejemplo de un paciente inmunodeprimido. ¿Por qué? Porque la glicemia alta, ¿listo? ¿Qué causa la glicemia alta? Daño vascular, daño endotelial, daño neurológico, ¿listo? Y también caída de las defensas, ¿listo? Entonces, un paciente con VIH será un paciente inmunosuprimido o inmunodeprimido. ¿Ah? Depende. ¿Por qué depende? Depende si está en estadio SIDA o no está en estadio SIDA. Sí. Depende del CD4, ¿sí? Puede ser. Pero digamos que es un paciente VIH, recién han diagnosticado. Será inmunosuprimido y inmunodeprimido. Inmunodeprimido. En un paciente con VIH sus defensas están en cero, pueden estar en cero, o muy bajas porque está en estadio SIDA, ¿no? Pero si no está en estadio SIDA, puede que solamente esté inmunodeprimido, ¿no es cierto? Estén bajas sus defensas, pero que no estén totalmente en cero. ¿Listo? Ambos son factores de riesgo. ¿Listo? Entonces, acuérdense, paciente inmunodeprimido, la cabeza es diabético. Paciente inmunosuprimido, paciente con artritis lupus, que toma inmunosupresores, que toma prednisona, satioprina, metilfensato, etcétera, etcétera, etcétera. Los pacientes oncológicos, los pacientes que tienen cáncer y están en tratamiento con radioterapia, quimioterapia, ¿serán inmunosuprimidos o inmunodeprimidos? ¿Ah? ¿Qué serán? En un paciente oncológico que tiene cáncer, de lo que puede ser, digamos, que recibe quimioterapia. La quimioterapia mata las células buenas y las células malas. Pero las mata en su totalidad. No, pues si no, el paciente no está vivo. ¿Cómo respira? Entonces son pacientes inmunodeprimidos, un paciente oncológico. Entonces, si yo en el examen les pongo que es un paciente que tiene VIH de reciente diagnóstico, probablemente pensemos en una neumonía un poquito más fuerte o más complicada o por gérmenes atípicos que un paciente que no tiene inmunodepresión o inmunosupresión. Los gérmenes que entran en una neumonía son totalmente diferentes en relación a un paciente relativamente sano o un paciente que tiene algún tipo de enfermedad crónica, diabetes, VIH. Listo, entonces lo vamos a ver más adelante. ¿Qué otro factor de riesgo más hay? ¿Qué creen ustedes? Exposición a biomasa. ¿Por qué? ¿Ah? No necesariamente, ¿no? La exposición a combustible de biomasa va asociado más que todo a EPOC, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que van a hacer clase de eso. También hay la fibrosis pulmonar, pero no es que la exposición en sí nos cause más neumonías, sino que la exposición causa enfermedades pulmonares crónicas y a su vez un factor de riesgo para una neumonía. Esa es la explicación. Hay un factor de riesgo muy importante que no me han dicho que hay. A ver, vamos a ver. No, todos están flaquitos, así que no tienen ese factor de riesgo. La obesidad. La obesidad y desnutrición. ¿Listo? ¿Por qué la desnutrición? Está fácil, ¿no? Un paciente con desnutrición es un paciente que tiene hipoproteinemia, que tiene hipoaluminemia. Las defensas están hechas de proteínas, ¿no es cierto? Entonces sus defensas van a estar bajas. ¿Listo? ¿Algún otro factor de riesgo más? ¿Algún otro más? ¿Tenemos posiciones? Un paciente que está hospitalizado.
¿Sería un factor de riesgo para neumonía? Si es un paciente inmunocompetente, Paciente es un paciente intubado. que se ha lavado las manos, está bien nutrido, ¿no? Factor de riesgo sería no tanto factor de riesgo, sino como antecedente importante para poder desarrollar lo que vamos a hablar después, que es el neumonía hospitalario. Esos pacientes que se van a hemodiálisis, pacientes que se van a recibir quimioterapia, pacientes que han sido hospitalizados por otra causa distinta que no sea respiratoria o también respiratoria, ¿no? Son pacientes que pueden desarrollar una neumonía hospitalaria, más que todo eso. Listo, muy bien. ¿Algún otro factor de riesgo? ¿Algo más? Aspiración. Eso es para neumonía hospitalaria. Eso lo vamos a conversar. Neumonía hospitalaria, aspiración. Ahora, yendo a lo que tú dices, un factor de riesgo podría ser un paciente con una secuela neurológica que vive en su casa. Con una ACV secuelar es un paciente que habitualmente todos, como paréntesis, tenemos microaspiraciones en la noche. Todos nos pasamos pleno. Esto la mayoría, obviamente, la pasamos por el esófago, pero también la podemos aspirar. Tenemos microaspiraciones. Pero como somos inmunocompetentes, como comemos bien, estamos sanos, no nos pasa nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos pacientes que están, como por ejemplo una secuela neurológica, que están postrados crónicos, tienen un cáncer avanzado y están echaditos en su cama, son pacientes, uno, que no se movilizan. ¿Listo? No se movilizan. ¿Listo? Y el hecho de no movilizarse, ¿qué hace? Acumula secreciones que normalmente nosotros producimos. Al acumularse esas secreciones, se acumulan en el alveolo y pueden causar una neumonía. ¿Listo? ¿Y cuál es la otra más? Que esos pacientes se aspiran más de lo habitual. Los pacientes neurológicos pueden tener alguna alteración a nivel del reflejo de la tos, a nivel del reflejo de la dilución, y por ende pueden aspirarse. Entonces, si en el examen ponemos un caso clínico, si es un paciente postrado crónico y que tiene una neumonía adquirida en la comunidad o una neumonía aspirativa, probablemente los gérmenes que causen esa neumonía van a ser totalmente distintos a una neumonía adquirida en la comunidad de un paciente, se me ocurre, diabético, por ejemplo, o de un paciente sin comorbilidades, que eso también lo vamos a ver. Entonces, todo eso es importante. Listo. Antes de seguir avanzando, ¿cuáles son los síntomas de una neumonía? ¿Cuáles son los síntomas? La disnea. ¿Cuáles son? Disnea, El dolor torácico. dolor torácico, La tos. primero, tos. Listo, generalmente es tos productiva, tos con expectoración. Aunque hay unas neumonías que dan tos seca también. Ajá. Entonces, tos que puede ser como sin expectoración, pero más con expectoración. ¿Qué más? Fiebre. Excepto en adultos mayores, ¿no? En adultos mayores puede haber desorientación, confusión, trastorno de atención. O sea, no solo para neumonías, sino para infecciones en general. ¿Listo? ¿Qué más? Tenemos tos, expectoración, fiebre. Claro, si la cosa se va complicando y empiezan otros síntomas, como la disnea. Si empieza a haber disnea, significa que hay cierto grado de dificultad respiratoria, que puede haber insuficiencia respiratoria. ¿Listo? Si hay dolor torácico, ¿qué significa eso? ¿Los pulmones duelen? No duelen. Entonces, si hay dolor torácico en una neumonía, ¿qué significa? Compromiso en la pleura. Que hay compromiso pleural. Entonces significa que la neumonía se está complicando. Otro término importante, una neumonía complicada, es cuando hay derrame pleural, por ejemplo. Ese derrame pleural puede ser un enfisema, puede ser pus. Eso se llama neumonía complicada. ¿Cuándo decimos que es una neumonía complicada? Cuando hay infiltrados bilaterales, una neumonía bilateral también. ¿Listo? Entonces, así vamos generando conceptos de lo que hablamos. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué otro síntoma puede haber? Malestar general, síntomas genéricos, pero básicamente es tos, como sin expectoración, disnea, ¿listo? Fiebre, y si la cosa ya se empieza a poner media fea, ya empieza a haber dolor torácico. ¿Listo? Muy bien. Al examen físico, ¿qué vamos a encontrar en la neumonía? Las culpas son crepitantes. ¿Qué van a encontrar?
A la inspección, ¿qué van a encontrar? Aquí. Una taquicardia. ¿Sí? El paciente puede estar taquipneico, puede estar Puede haber el uso de puede musculatura estar disneico, accesoria. también puede estar el paciente, ¿no es cierto? movilidad respiratoria, Claro, si la neumonía se va complicando y el paciente ya está con dificultad respiratoria, pueden haber uso de musculatura accesoria. Claro, ¿listo? ¿Qué más a la inspección? De repente nada, ¿no? Depende de nada. La fase alérgica. De repente nada van a encontrar en la inspección, ¿no? Si es una neumonía que tiene la comunidad leve, el paciente puede estar haciendo tos, fiebre, expectoración y todavía no está con dificultad respiratoria, ¿no? A la palpación, ¿qué van a encontrar? Mayor vibraciones vocales. Aumenta las vibraciones vocales, ¿no? Siempre y cuando sea una neumonía que tiene la comunidad causada por agentes o bacterias típicas que formen un síndrome de condensación. Porque si no hay síndrome de condensación no hay que evitar, ¿no es cierto? Muy bien. Pero es lo que vamos a encontrar, vibraciones vocales aumentadas, ¿no? Porque hay una condensación. Una utilización disminuida en algún. Tampoco. Claro, la vibración disminuida, donde esté la neumonía, ¿no es cierto? Palpación. Muy bien. A la percusión. Matidez en el foco. Matidez, ¿verdad? ¿Sí? Si es que la zona de consolidación está pegada en la zona de consolidación parénquima está pegada a la periferia, nosotros estamos evaluando las vibraciones vocales, puede o no aumentar. Ya, pero es matidez. El pedazo de parénquima más sano tiene la consolidación y ya estamos. ¿Es matidez? No seguro que es matidez. A la percusión, ¿cómo va a estar? ¿Por qué matidez? ¿Por qué matidez? ¿Por qué no normal? ¿Por qué no debería estar la sonoridad que Los nos alveolos se han obstruido por. Los alveolos se han tapado, están tapados de flema, de infección. Entonces están tapados. Y al percutirlo se supone que ¿Qué pasa? Ahí me dice que hay mate cuando hay derrame. Hay una neumonía complicada con derrame. Cuando hay derrame pleural hay matidez. Sí, ¿no es cierto? Hay matidez, ¿no es cierto? Claro. Entonces una neumonía que lo. ¿Están seguros que es neumonía? Súper seguros. no se matidez. Si hay mucha condensación y hay compromiso o continuidad de esa condensación a la vía aérea, inclusive puede haber aumento de la sonoridad. ¿Listo? Es una condensación y hay comunicación del dolor. Entonces va a ser que uno que suene más fuerte, que se llama broncofonía. Ya la percusión puede haber hasta el timpano, puede haber la sonoridad o sonoridad conservada, o puede estar un poco timpánico inclusive. Depende si la condensación está muy cerca o tiene conexión con el bronquio. ¿Listo? Y a la auscultación finalmente, ¿qué vamos a encontrar? Repitantes, ¿no? ¿Qué otros ruidos agregados? Vamos a encontrar soplos también, ¿no? ¿Qué soplo vamos a encontrar? Soplo tubárico. Vamos a encontrar broncofonía y pectoral. Listo. Muy bien. Entonces vamos a avanzar ahora sí. ¿Está claro hasta ahorita, no? Si tienen dudas, me interrumpen, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es el agente infeccioso más frecuente en las neumonias? Que todos acompañados con esa neumonía. Esto todo con neumonía. ¿Listo? En la fase preantibiótica, que es hace mucho tiempo, era aproximadamente el 95% de todas las infecciones. Pero ahora no. Esto ha bajado, actualmente solo de un 10 y un 15%. Y el agente que ha crecido más en infecciones o neumonías adquiridas en la comunidad es el hemófilo. El hemófilo influenza. ¿Listo? ¿Se acuerdan de sus clases de microbiología? ¿Cuántos tipos de hemófilos influenza hay? ¿Se acuerdan cuántos tipos hay? No del virus de la influenza, del hemófilo, que es un gran negativo, ¿no? No un gran positivo. Es un gran negativo, ¿no es cierto?
¿Cuántos tipos habían de hemófilos? Habían dos tipos. Había uno que era encapsulado y otro no encapsulado. Miren cómo la naturaleza es interesante. El Haemophilus influenza, que es capsulado, produce un antibiótico. Y ese antibiótico mata a su hermano que no tiene cápsula. ¿Listo? Qué interesante, eso está en su libro de patología. ¿Qué libro lleva? ¿De Robbins? Ahí está el de Robbins. Ahí está. Es algo bastante interesante. Ahora, tenemos también otros agentes, ¿no? Infecciosos. Pero los agentes infecciosos van a ir en relación a la comorbilidad o a cómo se presentan los síntomas. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene bronquiectasis, o sea, que ha tenido tuberculosis pulmonar y le ha dejado secuelas y tiene bronquiectasis, le hacemos el diagnóstico de una neumonía. El agente más frecuente que le puede causar neumonía a este paciente será el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Será la pseudomonas. La pseudomonas causa neumonías en pacientes que tienen bronquiectasias, que tienen secuelas en los pulmones. Entonces, si en el examen se les coloca paciente con neumonía o antecedentes de tuberculosis pulmonar y bronquiectasias, el agente causal o etiológico más frecuente es pseudomonas. ¿Listo? Muy bien. Ahora, yendo a lo que decía su compañero, por ejemplo, es un paciente postrado crónico que tiene riesgo de aspirarse, le diagnostican neumonía. ¿Cuál será el agente etiológico más frecuente en este caso? ¿Cuál será? Si se aspira. Si se aspira, entonces tiene que haber gérmenes de la cavidad oral, ¿no? Entonces pensaremos en que ¿qué gérmenes hay en la cavidad oral? ¿Qué gérmenes hay en la cavidad oral? No, otro. Proteus, puede ser, pero otros. Anaerobio, ¿se acuerdan? Flora anaerobia. Entonces, pensaremos en que pueden ser bacterias anaerobias. ¿Listo? Ahora, tenemos un paciente con EPOC, diagnosticado con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que fuma una cajetilla diaria por 30 años, se le diagnosticó EPOC, ¿listo? Y le diagnosticamos neumonía. Esto es el libro. ¿Cuáles son los agentes más frecuentes en un paciente con EPOC? Haemophilus, influenza y Morraxella catarrhalis. Esos son los más frecuentes. ¿Listo? Entonces, si ponemos igual en el examen un caso clínico, probablemente el agente etiológico más frecuente en un paciente con EPOC sea Haemophilus o sea Morraxella. ¿Listo? Muy bien. Ahora, y los virus obviamente causan también neumonía, ¿no es cierto? Hace poco hemos tenido la pandemia del SARS-CoV-2, que causaba una neumonía, ¿listo? Una neumonía severa. ¿Por qué severa? Ya vamos a ver más adelante. ¿Listo? Que causaba mucha dificultad o causaba insuficiencia respiratoria. ¿Listo? ¿Qué más? Tenemos el virus de la influenza, H1N1 y todas las variaciones posibles, ¿no? ¿Por qué es H y por qué es N en la influenza? ¿La H por qué es N? Exacto, muy bien. Hay muchas combinaciones, ¿no? Ya me olvidé el H y el N, creo que están en el 9 ahorita, no sé qué más. ¿Listo? ¿Y qué son esos? Son sí. ¿Qué hacen esas enzimas? Listo. Listo. Es por eso que causan, estas neumonías causan mucha destrucción del parénquima pulmonar y pueden causar pues secuelas y cicatrices. El MERS-CoV también, otro tipo de virus. Virus sincitial respiratorio, adenovirus, el coronavirus ya hemos visto, el rinovirus. ¿Listo?
Ahora, por ejemplo, la infección o las neumonías por influenza, o solamente la infección por influenza, puede causar o puede ser un factor de riesgo para que posteriormente aparezca una infección bacteriana. Es decir, si el paciente tiene una neumonía por influenza, viral por influenza, estos pacientes habitualmente tienden a tener una infección bacteriana pegada. Entonces pueden desarrollar luego una neumonía viral o una neumonía bacteriana. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? No hemos hablado de los gérmenes atípicos. ¿Cuántos gérmenes atípicos hay? Bastantes. Muy bien. Dime un germen atípico. Una bacteria atípica. Una nomás. Sin miedo, ¿no? ¿Ah? Una bacteria. Una. ¿Sí saben o no se acuerdan? Tercera, ¿no? ¿Está bien o está mal? Tercera. ¿Está bien, no? Ah, ¿qué más? ¿Qué clamilla hay? Trachomatis. No se ríen, compañero. La clamilla trachomatis también puede causar neumonía típica, pero hay otra clamilla con más frecuencia. Clamilla neumófila, ¿no es cierto? Así que no les hagas caso, no te preocupes. ¿Qué más? ¿Qué otro germen atípico? Legionela. Legionela, me dice, compañero. ¿Qué más? ¿Ah? Coxiella burnetti. Has leído ahí, ¿no? Bien. ¿Qué otro germen atípico? Creo que me los han dicho todos. Micoplasma, Legionela, Klebsiella, clamidia, que es nuestro compañero. ¿Qué más? ¿Alguna más me dijeron? Esas, ¿no? Muy bien. ¿Por qué se les dice gérmenes así? Exacto. Hay una disociación entre la clínica y los hallazgos que encontramos en los exámenes de laboratorio y la radiología. Hay una disociación. ¿Listo? Por eso se llaman gérmenes o causan neumonía típica. ¿Listo? Entonces, ¿una neumonía típica tendrá la misma presentación? No. Es diferente. El paciente puede estar muy sintomático. Tos, expectoración, disnea, fiebre, dificultad respiratoria. Se toman la radiografía, nada. No hay nada. Y está con síntomas. O al revés. Tiene una tosecita. Va a sus clases en la universidad, en la noche hace fiebre, el día siguiente aparentemente tranquilo, tiene una radiografía y tiene infiltrados bilaterales. Hay una disociación entre la clínica y entre las imágenes, es una neumonía atípica. Ahora, los virus también causan neumonía atípica. ¿Qué más? ¿Qué otras bacterias causan neumonía atípica? ¿También que infectología? No debería, entonces, ¿no? ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes que causan neumonía en un paciente con VIH? La Klebsiella. Hay virus que con más frecuencia causan neumonía en pacientes con VIH. Y también hay bacterias. Y también hay hongos. ¿Cuáles son las bacterias? Hay una que se parece a un hongo, pero no es un hongo. Se creía que era un hongo. ¿Cuál es? Tú sabes. Nemocystis idomeyi, o antes Nemocystis carinus, que se creía que era un hongo, pero es una bacteria que se comporta o tiene comportamiento fúngico. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más?
¿Qué virus más frecuente causa neumonía en un paciente con VIH? ¿Qué virus? ¿Influenza? Citomegalovirus. ¿Quién dijo? Muy bien, citomegalovirus. Neumonía en pacientes con VIH. Viral. Otro virus que cause neumonía en pacientes con VIH. Herpes virus. ¿Listo? Muy bien. Ahora hablemos un poquito de los hongos. ¿Qué pacientes desarrollan neumonía por hongos? Los diabéticos. ¿Cuál? Ya, los que están inmunosuprimidos. Otra. Pacientes que tienen que haber, ¿no? Por alguna TBC previa. Sí. Los pacientes En con realidad, los pacientes que tienen secuelas, lo que tú dices, que tienen cavidades en los pulmones, esa cavidad es como un nido, ¿no? Entonces, ahí a los hongos les gusta entrarse y forman una tumoración o forman un nido de hongos aquí. Eso se llama micetoma. ¿Listo? Que en sí no es una neumonía en realidad. Vendría a ser una tumoración fúngica, ¿no? ¿Ah? ¿Qué pacientes? Vamos, han almorzado, ¿no? ¿No? Ya. ¿Ah? Pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos son pacientes que desarrollan neumonías, inclusive neumonías bacterianas feas, que se complican, pero también desarrollan neumonías por hongos. Ya listado. Neumonías por hongos, mucormicosis, por ejemplo. Mucormicosis es bastante frecuente en pacientes diabéticos, neumonías por mucormicosis. Esta neumonía por mucormicosis en realidad es una bronconeumonía porque hay mucho compromiso de vía aérea de este hongo, es terrible. Destruye el pulmón, el paciente se muere, así de simple. Se muere el paciente. Tienes que entrar por broncoescopía, lavar, sacar toda esa secreción blanquecina pegada de los bronquios. Y llega un momento en que de repente no va a ser suficiente y se va a tener que ir a cirugía para sacar todo lo que hace falta. Terrible ese síntoma. Diabético. Bien. ¿Otro? El paciente con VIH. ¿Ah? El paciente con VIH. Sí, también. También. ¿Otro? Pacientes que han recibido tratamiento antibiótico prolongado. Esos pacientes que están en UCI, que reciben 14, 21 días de antibiótico y de pronto empiezan a hacer más insuficiencia respiratoria, nuevos infiltrados en la radiografía tomográfica. Probablemente sea un hongo. ¿Listo? En otros países hay hongos que son endémicos. Por ejemplo, histoplasma. Pero nosotros no tenemos, pues, no es que no tengamos los hongos, sí los tenemos, pero no tenemos estudios, ¿no?, de prevalencia de estos hongos. Muy bien, a ver, ¿qué más dice? Yo les he dicho toda esa diapositiva. Muy bien. Continuamos. Ya hemos hablado, ¿no?, de los síntomas, de cómo se presenta el paciente. Ya le hemos preguntado sus antecedentes, sus comorbilidades. Muy bien. Entonces, hay una definición de neumonía, que es una infección del parénquima pulmonar asociado a un infiltrado nuevo en la radiografía. ¿Pero esto será cierto todas las veces? No necesariamente. No necesariamente. Si es una neumonía típica, de repente está normal la radiografía. ¿Listo? Fiebre, generalmente yo. Tos también, profesor de escudo. Dificultad respiratoria. Signos clínicos de consolidación también hemos hablado. Y esto es más que todo exámenes de laboratorio.
Entonces, si tienen un paciente, va a su consultorio, va a la emergencia, sospechan de una neumonía, ¿qué es lo que le van a pedir al paciente? Es un paciente que está totalmente estable, se cura bien, pero le diagnostican neumonía. O sea, sospechan en una neumonía. ¿Qué le piden? Una radiografía de pulmones. Muy bien. ¿Qué más le piden? Hemograma. ¿Ya? ¿Qué más le piden? Cultivo de esputo. Cultivo de esputo. Ya vamos a ver ahorita que no necesariamente. ¿Pero qué debemos pedir siempre? Pues una radiografía. Beca, esputo. Porque estamos en Perú. ¿No es cierto? Si no, no tendría razón de ser, ¿no? Sí, pues. Si van a encontrar en las guías americanas, toda la exposición es de la guía americana del ATS, la Asociación Americana de Tórax, y de la ERS, Sociedad Respiratoria Europea. ¿Listo? Muy bien. ¿Ya en qué estaba? Estamos en el A ver, tengo juego de cultivo. videos. ¿En qué estaba? A ver si me has prestado atención. En el cultivo, en el de canesputo. Y el Claro, si hacemos una guía de neumonía en el Perú, debería haber mecanismo. ¿Listo? Y es por eso que en el tratamiento vamos a hacer un paréntesis también. Entonces, solo es necesario tomarle su radiografía. Si el paciente está estable. Si le toman un hemograma y hay leucocitosis, ¿va a variar el tratamiento que le van a dar? Si está estable. Si el PCR es alto, ¿va a variar el tratamiento que le van a dar? O sea, a más PCR, más leucocitosis, tenemos que dar más antibiótico, ¿no? Entonces, solo se pide una radiografía. Hay diferencias si el paciente te llega desaturando, ¿no? Llega chocado, ahí hay que pedirle más cosas. Pero es un paciente que esté estable, satura bien, hemodinámicamente estable, funciones conservadas, pero sospechan de una neumonía, lo ocultan, le pica, fiebre, tos, su radiografía. Nada más, nada más. ¿No? Muy bien. Este cuadrito lo puse porque más o menos nos explica los diagnósticos, nos dice los diagnósticos diferenciales de una neumonía. ¿Listo? Aquí viene la comunidad. Si no saben inglés, están fritos. Así de simple, tienen que saber inglés. Recontra fritos. ¿Qué nos dice acá? Causas infecciosas no infecciosas de un síndrome consistente con una neumonía adquirida en la comunidad, leading to hospital admission, o sea, que va al hospital, ¿no es cierto? No miremos esto. Miremos estas cosas. Más que todo estas dos. ¿Se acuerdan que les dije que neumonía, dos conceptos, infección e inflamación del parénquima pulmonar, ambas válidas? ¿Listo? Y acá si se dan cuenta que lo consideran pone causas infecciosas y un síndrome consistente con una neumonía adquirida en la comunidad. Es por eso que hay que tener en cuenta los dos conceptos. ¿Listo? No se mareen. Si vemos acá, estos son diagnósticos diferenciales de una neumonía adquirida en la comunidad. Edema pulmonar, cáncer de pulmón, diagnóstico diferencial, síndrome de distrés respiratorio agudo, también, ¿no? ¿Qué pacientes llegan con edema pulmonar? Pacientes renales, que se tomaron más agua de lo habitual, llevan congestionados, líquido en los pulmones, infiltrados alveolares, bilaterales, neumonía, dice, no, pues no es una neumonía, es edema pulmonar, quedan diuréticos idealizados. Cáncer de pulmón, ojo con el cáncer de pulmón. ¿Es un diagnóstico diferencial que se pasa muchas veces? Sí. ¿Por qué? El cáncer de pulmón se infecta. Los tumores pulmonares se infectan. Se cavitan a veces. ¿Listo? Los tumores se pueden ver en una radiografía parecida a una neumonía. Claro. Se ven radiopacidades. Puedes confundir. Y como a veces nos damos cuenta que es un paciente que diagnosticamos erróneamente neumonía y es un paciente que a pesar del tratamiento no mejora y sigue la imagen ahí y de repente es un cáncer.
¿Listo? Bueno, el síndrome de estrés respiratorio del adulto son pacientes que ya llegan graves, ¿no? Infarto pulmonar. Eso es tromboembolismo pulmonar. ¿Listo? Infarto pulmonar. ¿Cómo se ve el infarto pulmonar en la radiografía o en la tomografía? ¿Parecido a la neumonía? Bien parecido. Y estas son ya causas menos comunes de diagnóstico diferencial. Todo esto lo van a ver en su clase de enfermedades intersticiales. ¿Listo? Causas comunes de neumonía, menos causas menos comunes, causas raras. Casi hemos hablado de todos, ¿no? Estreptococo, hemos dicho. Hemófilos, estafilococo, lo hemos dicho. ¿Cómo es la presentación de una neumonía por estafilococo? ¿O en qué paciente sospechar en neumonía por estafilococos? ¿Dónde está el estafilococo aureus? La piel. En la piel. Entonces, ¿en quién sospechamos una neumonía por estafilococo? El paciente aspira. ¿Quemados? Bien. ¿Otro? ¿Otro? ¿Quemados? ¿Otros? Pacientes que tienen catéter. Esos pacientes que se dializan, ¿no han visto? Tienen su catéter acá en su cuellito. Esos pacientes con neumonía por estafilococo. ¿Qué más? ¿Qué más? Los chichicateros, ¿no? ¿Qué es chichicatero? Claro, los que son raros neumonías. Claro. Eso no hace neumonía por estafilococo. Aparte de ser endocarditis bacteriana. Muy bien. Ya hemos hablado de virus, influenza, etcétera, etcétera. Causas menos comunes que hemos hablado de pseudomonas, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Quién era pseudomonas? Bronquiectasis. Pacientes con bronquiectasis, secuelas pulmonares y cicatrices. Listo. Neumocitis Irovechi o neumocitis Carine. VIH. O pacientes trasplantados con trasplante o neoplasias hematológicas. No se olviden, ¿ya? Neumocistosis, VIH, pacientes post-trasplantados, pacientes con neoplasia hematológica. Generalmente post-trasplantados de médula ósea, ¿ya? Le voy a decir esas dos cosas. Ya, pues, fue anaerobia en la boca. Causas menos comunes. Miren, en otros países, Mycobacterium tuberculosis. Este es de New England, es de un artículo reciente, 2013, más o menos. 2013-14. Mycobacterium. ¿Cada cuánto es frecuente? ¿Mycobacterium causa neumonía? Claro que sí causa neumonía la Mycobacterium. Mycobacterias atípicas o mycobacterias no tuberculosas. Hemos dicho legionela, hemos dicho micoplasma, clamidophila pneumoniae. Me olvidé decirles esta, clamidophila sitachi. ¿Alguien se acuerda de clamidophila sitachi? ¿Dónde está? ¿Ah? ¿La sabes? Muy bien. Entonces, si en el examen les pongo paciente que cría periquitos, que tiene sus callos de pelea, que tiene gallinas ponedoras, trabaja desde hace 30 años, desarrolla neumonía. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente? ¿O el que debemos sospechar? Clamidia sitachi. Eso no les he dicho. Muy bien, ¿eh? Está bien, ¿eh? Excelente. Ya hay los hongos, histoplasma, blastocysts, cryptococcus, aspergillus. Pacientes con neoplasia hematológica, neumonía por aspergillus. Pacientes con trasplante de médula ósea, aspergillus. Y también pacientes con VIH, aspergillus. ¿Ya? Estos no, con eso ya se van a asustar después de la clase de PIB. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? Ya, muy bien. Esto lo vamos a ver en otro cuadro, ¿ya? Entonces, ahorita vemos esto, hacemos esto. Tiene que aprenderse de memoria esta columna. Esta
Esta es una tabla que está en la guía de la Sociedad Americana de Tórax, donde es una comparación de lo que decía la guía antigua, 2007, Asociación Americana de Tórax, y la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, en comparación con la guía antigua del 2007 a la 2019, que es la última. Pero hay una del 2025. Ya no me dio tiempo para agregar acá. Hay una del 2025 que es exactamente igual, pero hay una diferencia que ahorita les voy a decir. Es más, todavía no sale la guía. Yo ya la leí. Hay formas de conseguir eso. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué nos dice acá? ¿Qué nos dice acá? Dice acá, guía 2019. ¿Qué nos dice? La recomendación, lo que hablamos, cultivo de esputo. ¿Pero qué nos dice? Acá arriba. Guía de la comunidad. Cultivo de esputo. ¿Cuándo se recomienda tomar cultivo de esputo en una neumonía? En pacientes con enfermedad severa. ¿Listo? O en todos los pacientes tratados empíricamente por MAPS o Pseudomonas. ¿Qué es MAPS? El Estafilococo meticilino resistente, ¿no es cierto? Entonces, es ahí cuando se pide cultivo de esputo. ¿Listo? Muy bien. Hemocultivo. ¿Cuándo se pide hemocultivo? Se recomienda en pacientes con enfermedad severa también. ¿Listo? O también en todos los pacientes, ¿listo? Tratados empíricamente por MAPS o por Pseudomonas. ¿Listo? Entonces, si tenemos un paciente con neumonía, bronquiectasias, probablemente Pseudomonas. En ese paciente que lo vamos a hospitalizar, digamos que necesite oxígeno, ¿le vamos a tomar hemocultivo? Sí, le vamos a tomar hemocultivo. Monoterapia con macrólido. Ahora todo dan acitromicina, ¿no? Sí. Los le dicen, hijita, estoy con la garganta, acitromicina, no es malo. Mira, la moxicilina no hace nada, ¿no? Monoterapia con macrólidos, en las guías antiguas era una recomendación fuerte, pero ahora ya no se utiliza. Si usted tiene un paciente con neumonía aquí en la comunidad, ¿le van a dar macrólido? No. No le van a dar. En la guía del 2019 es una recomendación condicional, es decir, para pacientes ambulatorios, basados en los niveles de resistencia. En otros países, en otras ciudades del mundo, hay paneles de resistencia. O sea, de acuerdo a la ciudad, ven qué germen hay, por ejemplo, un estreptococo. Lo analizan y ver qué tipo de resistencia puede tener, pero no tenemos eso acá. No, entonces, ¿ya? ¿Qué más? Uso de procalcitonina. ¿Qué es la procalcitonina? Es un marcador inflamatorio, infeccioso, parecido al PCR, ¿no es cierto? Le vamos a pedir procalcitonina, no recomendado para determinar la necesidad de iniciar terapia antibiótica. Es lo que les decía. O sea, si un paciente estable, con una neumonía que vive en la comunidad estable, que le vamos a dar tratamiento para su casa, ¿le vamos a pinchar y sacar sangre? No. Uso de corticoides. ¿Ustedes creen que debemos usar corticoides en una neumonía que vive en la comunidad, en un paciente que está tranquilo? No. Solo debe ser considerado en pacientes con shock refractario, pero acá hay que agregar algo más que ha cambiado en la guía del 2025. Sí se pueden recomendar el uso de corticoides en pacientes que tienen neumonía severa, no necesariamente que estén en shock séptico. ¿Listo? Porque se ha visto que mejora la mortalidad, ha visto que mejora los síntomas del paciente. Entonces acá hay que agregar eso. ¿Ya? Muy bien. Si de repente googlean, había una clasificación antigua que era el uso de neumonía asociada a los cuidados de la salud. Eso ya no existe, ¿ya? Lo borro. Neumonía severa. Ahorita vamos a pasar acá, pero primero tenemos que ver severidad. Eso tiene que aprendérselo de memoria también, ¿ya? Esos son los criterios
para definir neumonía severa. ¿Cuándo es una neumonía severa o cuándo no es? ¿Listo? Tienen criterios menores y criterios mayores. ¿Listo? En la parte superior ya los criterios menores y en la parte inferior los criterios mayores. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Si tenemos un criterio mayor, ya está el diagnóstico de neumonía severa. Uno solo mayor o 3 criterios menores. ¿Listo? De neumonía severa. ¿Listo? ¿Entienden, no? Frecuencia respiratoria mayor a 30 igual, respiraciones por minuto. PAFI menor o igual a 250. ¿Dónde está el PAFI? Los gases arteriales. Ahí hay. ¿Listo? Es la presión arterial de oxígeno dividida entre la presión inspirada de oxígeno. Infiltrados multilobales, en varios sitios. Confusión, desorientación, uremia, nitrógeno ureico en sangre mayor o igual a 20 miligramos por decilitro. Leucopenia, no leucocitosis, ¿no? Leucopenia, trombocitopenia, hipotermia, ahí no dice fiebre, ¿eh? Hipotermia. Hipotensión que resuelve, ¿listo? Una terapia de fluidos agresiva. Hay falta que requiere, ¿no? Terapia de fluidos, resolución con terapia de fluidos, pero que mejore esa hipotensión. Porque si esa hipotensión no mejora, el paciente ya está en shock. Y ya sería un criterio mayor. Criterio mayor, shock séptico con la necesidad de vasopresores. Y falla respiratoria que requiere ventilación mecánica. Si un paciente con neumonía llega en shock, le dan fluidos y no mejora, y es una neumonía severa. Así tengo una neumonía de este porte en la radiografía. ¿Listo? Igual, un paciente que entra desaturando, satura 70, que requiere intubación, ¿listo? Es también un criterio mayor, es una neumonía severa. Entonces, esto tienen que aprender. Y regresamos entonces. Damos tratamiento empírico para una neumonía severa. Obviamente tenemos que dar antibióticos. ¿Pero qué tratamiento empírico debemos dar? Beta-lactámico más un macrolídeo, la combinación. ¿Listo? Pero empírico. ¿Listo? Ahora, necesitamos tomar radiografía de tórax, tomografía de tórax, para ver cómo va la neumonía. ¿Qué dice ahí? No. Se recomienda no tener. ¿Y quiénes pedimos? ¿Quiénes creen que debemos pedir? Pacientes porque van mal, ¿no? Si es una neumonía, están tratando y ven que no mejora el paciente, han pasado 3, 5 días y no mejora, hay que ver qué está pasando, de esos pediremos. Pero si es un paciente con una neumonía que clínicamente está yendo bien, menos oxígeno, menos tos, menos flema, ya no hay fiebre, ¿les pediremos? ¿No? ¿Por qué lo van a hacer gastar plata? No es necesario, ¿ya? Muy bien. Ahora, scores de severidad. Acá les he traído varios para que se entretengan. El PSI, el índice de severidad de neumonía. No es necesario que se lo sepan de memoria, pero hay que saber qué es un índice de severidad, que es un índice que mide severidad de neumonía. El de memoria es el CUR 65, que es demasiado fácil. ¿Lista? Confusión, urea, frecuencia respiratoria, presión sistólica, presión diastólica, edad mayor o igual a 75 años y suma. ¿Listo? Dejan de 0 a 1, paciente con bajo riesgo, tratamiento ambulatorio, chao a la casa. 2. ¿Puede el paciente hospitalizarse por poco tiempo? Sí. O también darle tratamiento ambulatorio a la casa, supervisado. Si es 3, 4, 5, ya cumple criterios de neumonía severa.
¿Se acuerdan los criterios de neumonía severa? ¿Cuáles tenemos? Confusión, nitrógeno y frecuencia respiratoria. Ya tenemos 3. Entonces ya sería neumonía severa, si se dan cuenta, con los criterios mayores y menores que vimos. Entonces este paciente tiene que hospitalizar y hay que considerar la admisión en UCI, pero en una unidad de cuidados intermedios por lo menos. Entonces eso de memoria tiene que ver. De ahí, este es el Smart Code, que también es otro que sirve para estratificar el riesgo de neumonía. Antes. En unas imágenes de neumonía. ¿Ven? Una radiopacidad. Radiopacidad homogénea. ¿Listo? Tipo consolidación. Y se ve que tiene broncoderma aéreo. De repente se tienen las diapos, en su compu hay como un caminito negro, eso es el broncoderma aéreo. Listo, esta es una neumonía tuberculosa, hay pacientes con tuberculosis. Tuberculosis generalmente afecta a lóbulos superiores. Paciente con una neumonía severa. Esto tiene infiltrados bilaterales, radiopacidades bilaterales. La tomografía. Una imagen de alta atenuación tipo consolidación con broncoderma, neumonía. Esta también es una neumonía. Imágenes en vidrio de sustrato. Es un blanco más clarito, ¿no? Como vidrio despulido. Generalmente esto lo causan las neumonías virales. Esta es una tomografía de un paciente con neumonía por influenza. ¿Listo? Vidrio deslustrado, no se olviden, vidrio deslustrado. Vidrio deslustrado central, si este vidrio estaría acá en el centrito, neumonía por COVID, por SARS-CoV-2. Es lo que diferencia de una neumonía por otros virus. COVID, central. Otros virus de influenza, periférico. Tratamiento. ¿Cómo saber qué tratamiento debemos dar? ¿Qué nos dice ahí la tabla? Tratamiento inicial para pacientes ambulatorios, ¿no? Con neumonía de cría en la comunidad. Si no tiene comorbilidades, no tiene ninguna comorbilidad, o factores de riesgo para MARS, y hemos visto quiénes tienen factores de riesgo para MARS, y hemos hablado, o para pseudomonas, también hemos visto. ¿Qué debemos dar? Amoxicilina, sola. La dosis está acá abajo, ya la leemos. ¿Listo? O doxiciclina, o macrólido. Esto lo borramos. ¿Listo? La última guía no está. Entonces, amoxidoxis. Si tiene comorbilidades el paciente, ¿cuáles son las comorbilidades? Enfermedad cardíaca crónica, o pulmonar, o hepática, o renal, diabetes, alcoholismo, malignidad, cáncer, ¿no? Asplenia. Tienen vasos estos pacientes. También son pacientes inmunosuprimidos. ¿Listo? Si tienen comorbilidades, ¿qué debemos dar? Una terapia combinada con amoxicilina, ácido clavulánico y reciente. O una cefalosporina. Y maltrólido o doxiciclina. O monoterapia con una fluoroquinolona respiratoria. ¿Cuáles son las fluoroquinolonas? Levofloxacino también bajo con la última línea. Levofloxacino, moxifloxacino, esos tenemos acá. Hemifloxacino no tenemos. Ahora, acá hay que tener cuidado con las fluoroquinolonas. ¿Listo? ¿Por qué? Habíamos hablado que en Perú endémica es la tuberculosis. La tuberculosis puede causar neumonía, puede causar neumonía. Entonces, tratemos siempre de evitar las fluoroquinolonas respiratorias si es que no estamos 100% seguros que la neumonía no es de origen tuberculoso. ¿Por qué?
Levofloxacino es un antituberculoso, sí, que se utiliza cuando la tuberculosis es resistente. Eso ya van a ver en su clase de tuberculosis. Entonces debemos guardar la fluoroquinolona. ¿Listo? Así que cuidado. Ese amiguito que está flaquito, que no le da mucho tiempo, y que le dan quinolona, tengan cuidado. ¿Está claro, no? Pacientes hospitalizados. Ya hemos visto, ¿no? Beta-lactámico más un macrólido o una quinolona. Hospitalizados. Si es un paciente con UCI, en UCI de una neumonía que tiene la comunidad, igual dará un beta-lactámico o un macrólido o una quinolona. Si es una neumonía adquirida en la comunidad que ha causado una enfermedad grave, el paciente está en UCI, no hay por qué darle primero PPM, medicina. ¿Por qué le vas a dar? Si es una neumonía adquirida en la comunidad, debe ser por estreptococo, debe ser por influenza, por estafilococo. Perdón, por estreptococo, por influenza. Si es influenza o celtamivir, ¿no? Una neumonía por influenza o celtamivir. Y lo único que ha demostrado hasta ahorita para tratar las neumonías por COVID es el uso de oxígeno y de dexametasona por 7 a 10 días. Nada más. Es lo único que ha demostrado para COVID. Yo les pregunto eso. Muy bien. Y este cuadrito, que también deben de aprenderlo, es casi todo lo que hemos hablado al comienzo. ¿Qué dice? ¿Quién sabe inglés? A ver. ¿Qué dice el título? Ya muy bien. ¿Qué dice ahí? Por ejemplo, ¿qué dice? ¿Qué hallazgos, no es cierto, favorecen a que sea una neumonía bacteriana o por legionela? Estas neumonías tienen una presentación hiperaguda, o sea, el paciente está sintomático rapidísimo. Tiene tos, expectoración, fiebre, de golpe, en un solo día, de arranque. ¿Ven? Pacientes se presentan con shock séptico. Son esas neumonías que el paciente se les cae, llega chocado. ¿Qué más? Ausencia de síntomas respiratorios superiores. ¿No? O puede haber presencia de enfermedad inicial de vía respiratoria superior seguida de un deterioro clínico agudo, ¿no? Lo que sugiere que hubo una infección viral y que se agregó una base. Y así pueden ir leyendo, por ejemplo. Si es un micoplasma o clamidofilia, una neumonía por micoplasma o clamidofilia. Ausencia de factores que favorezcan una neumonía típica y sobre todo family cluster. O sea que en la familia estén con síntomas, ¿no? Con síntomas muy parecidos. Tos persistente más de 5 días sin deterioración aguda. Ausencia de producción de esputo. Leucocitos normales son mínimamente elevados. Entonces, todos estos hallazgos orientan a una neumonía por diferentes bacterias. Neumonía viral. Las neumonías virales, ¿cómo empiezan? Congestión de la nariz, rinorrea, generalmente. Síntomas respiratorios superiores. Como hemos visto, infiltrados pulmonares en parches. Parecía esa tomografía en video ilustrado, vimos que estaban muy salteaditos. ¿Listo? Neumonía por influenza. Que sea época de influenza en la comunidad. Flu-like syndrome. Congestión nasal, fiebre, rinorrea, dolor de garganta. Y test positivo para influenza. Entonces, todo eso nos orienta a que podemos tener neumonía por diferentes tipos de bacterias o virus. Y la última razones por lo que hay falta de o una pobre respuesta o falta de tratamiento, falta de respuesta al tratamiento de una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Por qué creen que no hay una buena respuesta?
elección de antibiótico en la propia vida. Mala elección del antibiótico. Mala elección del antibiótico. Sí. La resistencia. ¿Qué más? ¿Está por ahí? La falta de adherencia o el antibiótico no administrado. Usar el antibiótico incorrecto es identificar incorrectamente el organismo causal. Si es un paciente fumador con EPOC, le tienen que dar tratamiento para hemófilos influenza, para varicela. O sea, si le dan amoxicilina está mal. ¿Qué antibiótico dan para hemófilos influenza y varicela? Isolonas o Crohn's. ¿Listo? Por ejemplo. ¿Qué dice acá? Que el organismo sea correcto, antibiótico en exceso compañía inadecuado, que la dosis esté inadecuada. Resistencia del organismo al antibiótico. Dosis equivocada. De repente, en vez de dar amoxicilina 1 gramo cada 8 horas, le estamos dando 500 cada 8 horas. Antibióticos no administrados. O sea, pensaron que era una neumonía viral, entonces no le dieron antibióticos. ¿Okay? Organismo correcto y antibiótico correcto, pero la infección, ¿qué significa los lentes? ¿Qué significa eso? Que no penetra el antibiótico al foco inicial. Ya, entendemos que eso, pero buscarle una palabra como si estuviera loculado, ¿no? Una cosa así. O sea, por ejemplo, en el bien. ¿Qué hemos dicho? ¿Se acuerdan que les dije, no? Neumonía complicada cuando hay derrame, cuando hay empiema. Si ustedes dan antibiótico a una neumonía con su empiema, no va a sanar. Empiema es pus, hay que meter un tubo de drenaje y sacarlo. Por ejemplo. Otra, que hay obstrucción, por ejemplo, un cuerpo extraño que esté tapando o cáncer. Incorrecta identificación del organismo causal. Que no hayamos identificado bien el organismo y es empezado tratamiento empírico de manera inadecuada, un organismo que no era el que estaba causando la enfermedad. Ahora, que es una causa muy infecciosa también, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos un cuadrito? ¿Se acuerdan de la definición de neumonía? Que puede ser infección, que puede ser inflamación. Pero cuando no es infección, esa neumonía de repente es una inflamación. Fiebre inducida por fármacos. Y más raro, ¿no? Que aparte de la neumonía tenga otra infección. Que es raro en realidad, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Esas de neumonía adquirían la comida. El ambiente hospitalario es más cortito, ¿no? Bien corto. La vez que yo vi la hora, eran las 12:50 por ahí, y después
Sí. ¿Estás cansada? ¿Vas a despertar? ¿Vas a despertar? Muy bien, vamos a ver la neumonía intrahospitalaria. Ahí está la definición de neumonía intrahospitalaria. De memoria. Hay ni más ni menos. Neumonía intrahospitalaria es aquella que se desarrolla 48 horas después de la admisión en el hospital, en un paciente no intubado en el momento de ingreso. ¿Listo? Entonces, tiene que desarrollarse 2 días después de haber ingresado el paciente. Si desarrolla una neumonía antes, significa que ya vino con la neumonía. ¿Ok? Dentro de la categoría de neumonía intrahospitalaria se incluye a la neumonía asociada a ventilación mecánica o asociada al ventilador, que se define como aquella neumonía que aparece 48 horas después desde el inicio de la ventilación mecánica invasiva. Entonces, ustedes intubaron al paciente, se le ocurre por otra causa. Los pacientes por ACV que tienen trastorno de sensorio, caída del glaso, menos de 8, hay que intubar. Intuban a los 2 días, empeoran los parámetros del ventilador, empieza a ver más insuficiencia respiratoria, le toman una placa, una radiopacidad en el pulmón. Entonces, eso es una neumonía asociada al ventilador. ¿Listo? Entonces, el corte es el mismo, ¿no? Intrahospitalaria, 48 horas de que llegó el paciente al hospital y asociada al ventilador, 48 horas de lo que se le intubó al paciente. Está fácil. Eso no les voy a preguntar en el... La fisiopatología. Algo que también nos comentaron al inicio, en la clase en las anteriores diapositivas de neumonía. La fisiopatología de la neumonía intrahospitalaria, algunos mecanismos son similares a la de neumonía adquirida en la comunidad. Por ejemplo, la inhalación. La inhalación es un mecanismo que se ve en neumonía adquirida en la comunidad, ¿no es cierto? Generalmente es la causa o el camino más habitual de por qué un germen entra a la vía respiratoria y causa neumonía, ¿cierto? Inhalación. Aspiración. Pacientes con neumonías aspirativas, ¿no? Pacientes crónicos, pacientes que están postrados. Pero la aspiración es mayor en pacientes hospitalizados. Porque generalmente un paciente hospitalizado, ¿cómo está? Está en decúbito dorsal en su cama. No se mueve. Es un paciente que a veces iba al baño, que hace sus necesidades en la cama. ¿No es cierto? Es un paciente que muchas veces tiene dificultad para comer. Es un paciente que necesita, a veces que es dependiente, y necesita que alguien le dé de comer. La vía hematógena será más frecuente en neumonía adquirida en la comunidad o neumonía intrahospitalaria. Intrahospitalaria. ¿Por qué? Por las vías, entre los virus. ¿Por qué? Las vías. Uso de catéteres, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, tienen un paciente con pie diabético. ¿Han visto pies diabéticos? O van a ver. Es algo bastante desagradable, pero les da mucha pena. Esas bacterias que causan o que están ahí en el pie diabético, si el pie diabético ya es un Wagner 4 o Wagner 5, ya hay compromiso a nivel vascular y compromiso a nivel óseo. Entonces esa bacteria va a estar en contacto con el hueso y con la vía sanguínea. Entonces esa bacteria está cerquita nomás de que por el torrente sanguíneo pueda llegar al pulmón, ¿no es cierto? Y causar neumonía. Entonces, ¿cuál habrá sido el origen o la fisiopatología? El camino ha sido por vía hematógena de esa neumonía, que es lo más probable. Pacientes operados, por ejemplo, de abdomen, que les han hecho una resección intestinal. ¿Listo? Les cortan un pedazo de intestino. Al momento de cortar el intestino, obviamente, tienen que también
cerrar vasos sanguíneos, hacer hemostasia. Intestinos son contaminados. Pueden pasar bacterias a través de los vasos sanguíneos y llegar a los pulmones, ¿no? Causar neumonía intrahospitalar. Entonces, la vía hematógena es el camino más frecuente en una neumonía o éxito hospitalaria, ¿no es cierto? Que una neumonía adquirida. Palabras también aparte de mencionar a los inhibidores de bomba de protones. Se ha visto que les encanta tomar omeprazol, tengan cuidado, ¿no? Es un factor de riesgo para desarrollar la neumonía. Casi todos acá toman omeprazol, productos que tenían entre ustedes. ¿Listo? Entonces también. ¿Listo? Ahora, en UCI, esto resulta paradójico porque los pacientes que están en UCI son pacientes generalmente críticos, ¿no es cierto? Son pacientes que están muy graves, que están en riesgo de la vida. Y estos pacientes tienen una característica. Su cuerpo está en un estrés tal, sobreviviendo o tratando de vivir, que generan las famosas úlceras de estrés, que ustedes pueden escuchar. Entonces, a casi todos los pacientes, ahora ya menos, les colocan su omeprazol endovenoso o su inhibidor de bomba de protones endovenoso para que no desarrollen sus úlceras de estrés. O sea, está bien, ¿no? Pero se ha visto que estos pacientes tienen mayor probabilidad de desarrollar neumonía. Igual, a esos muchachos que antes del examen se toman su omeprazol, tengan cuidado. ¿Listo? El omeprazol tiene sus indicaciones, ¿ah? El omeprazol tiene dos indicaciones, enfermedad de reflujo y úlcera péptica. Estas son las indicaciones. Esto ya le hemos dicho. Causas comunes de neumonía. Causas comunes de una neumonía intrahospitalaria. Esto no lo hemos dicho. Esto hay que aprenderlo también. ¿Listo? Tienen pseudomonas aeruginosa. Al estafilococo aureus, tanto el meticilino sensible como el meticilino resistente. Klebsiella pneumoniae, E. coli. ¿Dónde E. coli? En el intestino, ¿no? Y bacterias, no enterobacterias, es como, bueno, eso es más raro. Estafilococcus marcensis, Staphylococcus maltophilia y Acinetobacter. De aquí, Acinetobacter. Acinetobacter. ¿Listo? Ahora, finalmente el Acinetobacter causa neumonía intrahospitalaria, neumonía asociada al ventilador también, pero en clústeres. ¿Qué significa eso? Si un paciente en una UCI se aisló a Acinetobacter y si otro paciente desarrolla una neumonía intrahospitalaria asociada al ventilador, probablemente sea por Acinetobacter. ¿Listo? Es lo más probable. O sea, tiene esa característica la Acinetobacter. ¿Listo? O sea, si en una UCI hay una neumonía intrahospitalaria por Acinetobacter y hay otro paciente con un ACV que estaba intubado desarrolla una neumonía, probablemente sea por Acinetobacter. Más fuerte. ¿Listo? Estos son gérmenes infrecuentemente asociados a neumonía intrahospitalaria, solo para nombrarlo. Y en la parte de abajo, sí, los organismos asociados a la neumonía asociada al ventilador. ¿Qué es parecida a la neumonía intrahospitalaria que se dan cuenta? Pseudomonas, estafilococo, Acinetobacter, Staphylococcus maltophilia, enterobacterias. Es similar, prácticamente lo mismo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una neumonía intrahospitalaria? Ya hemos hablado de los factores de riesgo de una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Cuáles son en una neumonía intrahospitalaria? Hemos hablado, inhibidores de bomba de protones. El hecho de que el paciente sea intubado ya es un factor de riesgo. Y ahí abajo les he puesto por qué. El tubo endotraqueal es un cuerpo extraño. Entonces, nuestro organismo, todo cuerpo extraño que podamos tener, lo va a eliminar, lo va a querer eliminar. ¿Listo? Entonces, ¿qué
¿Qué es lo que pasa con este tubo? ¿Han visto el tubo endotraqueal alguna vez? Es un tubo relativamente delgado, de diferentes diámetros, pero que no es de diámetro igual que la tráquea. O sea, está la tráquea y el tubo endotraqueal, ¿no es cierto? No es que el tubo esté en toda la tráquea, en todo el diámetro. Hay un espacio entre el tubo y la tráquea, entre la luz de la tráquea. ¿Ustedes creen que por ahí no se microaspirar algo? Claro, ¿qué pasa? Pues, ¿no? Flema, contenido gástrico, puede pasar. Entonces hay microaspiraciones alrededor del tubo. Ventilación prolongada. ¿Listo? Es por eso que el tubo endotraqueal cada cierto tiempo se debe cambiar. ¿Por qué? Al ser un cuerpo extraño se acumula detrito, se ensucia ese tubo. ¿Listo? Entonces los pacientes ventilados prolongadamente son factores que tienen más riesgo de desarrollar neumonía intrahospitalaria y también neumonía asociada al ventilador. Deglución anormal, de esto ya hemos hablado. Pacientes neurocríticos, por ejemplo. Secreciones acumuladas en el tubo endotraqueal. Esto ya es por inoperancia del personal que tiene que aspirar el tubo, literalmente. ¿Listo? Tubo tapado de secreciones, caldo de cultivo para neumonía. Ahora, hay una característica especial, ¿listo? Que algunas bacterias, ¿listo? Por ejemplo la Pseudomonas, colonizan el tubo endotraqueal, el mismo tubo y alrededor del tubo, y forman como una película, como un biofilm, como una pequeña capa, una pequeña gelatina alrededor del tubo. ¿Listo? Y es ahí donde muchas veces no llega el antibiótico. Si llega, llega de manera parcial. Es por eso que alguna vez han escuchado, este paciente está en el ventilador y está 30 días, está 40 días, tiene una neumonía que mejora y otra vez empeora, o una neumonía que no termina de mejorar. Esa es la causa. Ese biofilm, esa película que se forma alrededor del tubo, que forman algunas bacterias, sobre todo Pseudomonas, que hace que el antibiótico llegue mal o no llegue. Diagnóstico diferencial. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Aquí en esta diapositiva. De memoria. ¿Cuáles son? Diagnóstico diferencial. Malo que no me sé el nombre. ¿Qué dice? La primera. ¿Ah? No te escucho. Falla cardíaca congestiva. Tu compañero, ¿qué es la segunda? Excelente, muy bien. Ha sido la cultura. La tercera, tu compañera de atrás, ¿qué dice? Del adulto, muy bien. Del agudo, perdón. Tu compañera de al lado, ¿qué dice? A drogas, ¿no? Tú. Perdón que te diga así, pero no sé tu nombre. ¿Cuál sigue? Una enfermedad vascular con manifestaciones pulmonares. Claro, ¿no? Enfermedades del colágeno, vasculares con manifestaciones pulmonares. ¿Ya han hecho nefro, han hecho vasculitis? Todavía. Van a ver, por ejemplo, hay vasculitis que comprometen el pulmón. ¿Listo? Churg-Strauss, granulomatosis de Beckman, todo eso, por ejemplo. ¿Tú? Hemorragia alveolar. Hemorragia alveolar. Hemorragia alveolar. Las enfermedades autoinmunes a veces debutan con hemorragia alveolar. ¿Listo? La que sigue. Contusión pulmonar, ¿no? Los que se accidentan, o los que llegan borrachines a su casa y se caen. Contusión pulmonar. Otra. Bronquiolitis obliterante con organización de neumonía. Bronquiolitis obliterante. Tu compañero de atrás. Neumonitis hipersensitiva. Neumonitis por hipersensibilidad. O neumonía por hipersensibilidad. Es lo mismo, ¿eh? Ahora, ¿quién me pregunta? Ya tú que me has mirado y luego ya no me has mirado. El penúltimo, ¿qué dice?
Los EPID, a veces se confunden con... ¿Por qué se confunden los EPID más con neumonías intrahospitalarias? ¿Se puede confundir con una neumonía aquí en la comunidad? También. Claro. Van a ver en la clase de EPID que hay patrones tomográficos de fibrosis. Van a ver eso. Y algunos se confunden muy fácilmente con los patrones de neumonía. Sobre todo las neumonías atípicas virales que son virus de sustrado, se pueden confundir con patrones tomográficos de fibrosis pulmonar. ¿Ya? Y ese para mí. Carcinoma broncogénico, cáncer de pulmón, que también es un diagnóstico diferencial de neumonía adquirida en la comunidad. No se olvide. Para diagnosticar una neumonía intrahospitalaria o una neumonía asociada al ventilador, ¿será necesario tomar una radiografía? ¿Ustedes qué creen? Ok, los criterios para quitarle el tratamiento. ¿Ustedes qué creen? Mira, los adelante no había mucho no hablamos. ¿Quieres diagnosticar una neumonía intrahospitalaria o asociada al ventilador? ¿Crees que sea necesario tomarle una radiografía para eso? ¿Una imagen pulmonar? Le tomas una imagen, ¿sí o no? Sí, no es cierto. Pero el ventilador Necesitamos imágenes, sí. Para hacer diagnóstico de neumonía intrahospitalaria o asociada al ventilador, sí necesitamos imagen pulmonar. Y esto puede ir de lo menos a lo más radiactivo. Una radiografía. Yo les recomendaría siempre que las guías lo dicen, primero radiografía. Si a ustedes no les cuadra algo en la radiografía, no se olviden que la tomografía es radiación. ¿Dónde están? Que vayan los pacientes. Si es joven, cuidado, cáncer de padre, cáncer de tiroides. Obviamente es necesario revisar al paciente. Si antes no crepitaba, era herida, ya pues, es una neumonía hospitalaria. ¿Será necesario tomar un hemograma? ¿Tú qué crees? Para diagnosticar una neumonía intrahospitalaria, ¿será? O una neumonía asociada al ventilador, ahí está. Tienes tu paciente que está intubado por una ACV, Glasgow O menos de 8 intubado. De pronto el paciente empieza a hacer fiebre. Tú quieres saber si es una neumonía intrahospitalaria, el paciente no va a toser. Lo ocultas, no encuentras nada. Pero ves que los parámetros del ventilador empiezan a aumentar. Le tienes que aumentar el oxígeno, le tienes que aumentar el PIB, eso ya lo van a ver. Y le tomas un hemograma, ves que tiene leucocitosis, probablemente sea una neumonía asociada al ventilador, entonces es necesario. ¿Cultivo? ¿Será necesario? ¿Cultivo de qué? ¿De sangre? ¿De orina? ¿De punto? ¿De van a decir el paciente? ¿De sangre? ¿Estoy bien? ¿Qué otro tipo de cultivo? Un paciente con neumonía se ha retirado actual. Entonces, se respira, ¿no? Entonces, cultivo de secreción, ¿ya? En todo paciente que tiene una neumonía y esté intubado o una neumonía asociada al ventilador es obligatorio hacer todo eso. El cultivo es obligatorio. ¿Por qué? Para ver más. Un paciente que esté en UCI es un paciente que tiene catéter venoso central, que tiene línea arterial. Hay que ver si no hay más. Ya vamos a terminar, tranquilos. Tratamiento. Es una de memoria, eso hay que olvidar. Si es un estafilococo meticilino sensible, le daremos tratamiento antibiótico para tal. Vamos a esperar nosotros el resultado del cultivo para poder dar tratamiento antibiótico a una neumonía intrahospitalaria o asociada al ventilador. Si vemos que el paciente tiene fiebre, nuevos infiltrados, los parámetros del ventilador aumentan, es obvio que tiene una neumonía.
Y si pensamos en un meticilino sensible, vamos a esperar, así sea cual fuese el ejemplo. No, tenemos que empezar tratamiento empírico. Entonces, ¿qué tenemos que cubrir? Todas las bacterias que hemos visto en las diapositivas anteriores. Entonces, para eso necesitamos antibióticos de amplio espectro. Pero ojo, no todo es meropenem más vancomicina, como seguro van a ver en el hospital. Eso es incorrecto. ¿Listo? Hay maneras de dar tratamiento empírico, ¿no? Obviamente no vamos a ir a lo más top, a lo más fuerte. Si pensamos en un estafilococo meticilino sensible, no le vamos a dar de frente vancomicina, ¿verdad? Porque primero que vancomicina es para marzo, meticilino resistente. ¿Qué vamos a dar? Piperacilina tazobactam, cefepime, levofloxacino, podemos dar, imipenem o meropenem. Yo elegiría piperacilina tazobactam o cefepime para guardarnos la quinolona y guardarnos el carbapenem. Si le hacemos el cultivo y ya tenemos un staph meticilino sensible, le cambiaremos de tratamiento. Si en el antibiograma nos sale que es sensible a piperacilina, ¿le cambiamos? No puede, seguimos lo mismo. ¿Listo? Pero si por ahí nos sale resistente a lo que le hemos indicado, ya cambiamos. Podemos cambiar a oxacilina, que tenemos acá, nafcilina, o miren, inclusive cefazolina. La cefazolina no es una cefalosporina de tercera o cuarta generación, es una cefalosporina más baja. Miren, inclusive. Ahora, antes se decía que se debía dar doble terapia antibiótica para pseudomonas. Eso ya no es tan cierto. Generalmente se debe dar monoterapia, o sea, solo un antipseudómonico. Por ejemplo, un carbapenem, por ejemplo, un atinolol, o aminoglucósidos, que son antipseudómonicos. ¿Listo? Solo hay una indicación cuando se debe dar doble terapia para pseudomonas. Cuando hay una infección también por otro gran negativo, hay alto riesgo de mortalidad, o sea, el paciente está en ventilación mecánica o en shock. Si tenemos una neumonía grave por pseudomona, no le vamos a dar un antibiótico, le vamos a dar 2 antipseudómonicos. Esa es la única indicación. Si no es una neumonía grave, por ejemplo, su paciente con bronquiectasis, por ejemplo, ¿se acuerdan? Pseudomona, no le vamos a dar doble antipseudómonico, no le daremos uno, si este está. Ahora utilizamos los antibióticos inhalados, sobre todo para bacilos gram negativos entéricos. ¿Qué antibióticos inhalados tenemos? Podemos utilizar amikacina inhalada, podemos utilizar ¿qué antibióticos inhalados tenemos? Los que utilizamos en fibrosis quística también. Podemos utilizar inclusive tigecyclina inhalada también, pero sobre todo aminoglucósidos. ¿Listo? Neumonía asociada al ventilador, no se olviden lo que hemos mencionado, pseudomonas, estafilococo, gran negativos. Y si logramos saltar en el cultivo MARS, debemos dar vancomicina. Y si el paciente está en falla renal, debemos dar linezolida, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntas? Fuerte, fuerte. ¿Eh? La neumonía por COVID no hacía patrón bilateral y basal. Cuando se vio una tomografía con una neumonía por COVID, el patrón no era de vidrio ilustrado bilateral y basal. Bilateral a predominio central. Siempre central. Que respetaba las periferias. Puede ser arriba, abajo, ¿no? Pero es vidrio desilustrado a predominio central, no periférico, respetaba la periferia. ¿A predominio central? ¿Dijo? Oye, ¿más preguntas? Pregunten ahora. ¿Todo claro entonces? Clarísimo, ¿no?
Bien chicos, gracias. Nos vemos en el hospital, que le toque conmigo. Dime. Una u otra. Sí. Oh. Una pregunta. Usted había dicho que ya no se recomendaban macróleos como monoterapia. Ajá. Pero si no me recuerdo en el cuadro de neumonía con comorbilidades, sí aparecía un macróleo. ¿Qué les dije? También eso, ¿no? Sí, pero en el ojo también y no. También eso, también. Ya no, olvídense del macróleo. Pero eso se Solo para neumonía adquirida en la comunidad que se hospitaliza. Beta-lactámico con macróleo. ¿Listo? Muy bien. ¿Algo más, chicos? ¿Nada más?